Saludos a todas las personas que escuchen este audio a través de YouTube. Hoy vamos a comenzar con este tema titulado ¿Qué es Gnosis? Este tema se hace necesario para irnos perfilando a las claves gnósticas que nos van a permitir penetrar en los evangelios gnósticos. Hoy nos vamos a reservar todo lo relacionado con la historia de la Gnosis, ya que hay mucho material aquí en YouTube de compañeros estudiantes de la Gnosis que hablan explícitamente de este tema y de los 4 pilares en los que se sostiene, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Solo tocaremos este tema de una forma muy generalizada, pero central. Primero que nada, se debe dejar claro la diferencia entre el cristianismo gnóstico y el cristianismo católico. El cristianismo gnóstico se basa en la revelación de su ser interno, siendo este último la autoridad real, llamada también la parte esotérica, es decir, la parte interna. Y también se acepta la transmisión de manera exotérica, con X, es decir, externa, basándose en el pasaje de Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 11, donde dice lo siguiente: acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Bien, el cristianismo católico se basa en la transmisión exotérica, es decir, solo en la parte externa, que va desde los apóstoles de Jesús a los patriarcas de la iglesia, pasando por las diferentes jerarquías hasta llegar al pueblo. El catolicismo no admite la parte interna o la parte esotérica, es decir, la revelación interna de nuestro ser. Y lo hace por razones muy obvias. Saben que al hacerlo pierden el poder de manipular a las masas. La palabra gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, donde siempre la base fundamental del conocimiento griego fue el conócete a ti mismo, atribuido a varios sabios griegos de la antigüedad, entre ellos Sócrates, Tales de Mileto, Heráclito, Solón, Pitágoras, etc. El conócete a ti mismo lo comparaban con la ley mosaica de la comunidad judía que se estableciera en Alejandría en aquel tiempo, lo cual no discrepaba con la ley mosaica, ya que en Grecia se hablaba del logos como principio, es decir, el monoteísmo, a la vez que era también politeísta, porque daban un nombre o atributo a las fuerzas de la naturaleza y del universo, lo mismo que hace la cábala judía, con los 72 nombres de Dios o atributos de Dios. Es el mismo basamento que Jesús expresa en el dicho tercero del Evangelio de Tomás, donde dice lo siguiente: si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis
que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Bien, para el catolicismo cristiano, esta base fundamental de conocerse a sí mismo fue y ha sido el detonante más peligroso, al cual llamaron paganismo, con el cual acabaron cometiendo todo acto de asesinatos, violaciones, etc. Igualmente lo hicieron con los gnósticos, llamándolos herejes, y con la intención de borrar del mapa y para siempre este fundamento, comenzando con el Maestro Jesús, al cual no podían borrar, y lo que hicieron fue aceptarlo como bandera, pero con la intención de modificar su enseñanza para después seguir manipulando a la gente con la imagen de un Jesús, el cual nada tiene que ver con el verdadero. Una de sus armas de combate para el catolicismo ha sido el desprestigio, tal y como lo hicieron con María Magdalena, la cual hasta últimamente la reivindicaron. También en un principio los apóstoles, al igual que los gnósticos, fueron aceptados en un tiempo dentro del seno católico, pero después fueron echados, perseguidos, torturados y asesinados. Esta historia ya es muy conocida. En el caso de los evangelios gnósticos, los llaman despectivamente apócrifos y se los atribuyen disque a sectas gnósticas desviadas, las cuales no vamos a negar que existieron, pero en estos evangelios no es el caso, ya que estas sectas son muy fáciles de distinguir, porque todavía existen hasta hoy, las cuales no mencionamos su nombre, pero no se fundamentan en los principios crísticos, sino en el desprecio del alma, por ser, dicen ellos, creada por un Dios que se equivoca constantemente. Ahora pasaremos a la parte de lo que es la gnosis en sí. El fundador del movimiento gnóstico, Samael Aun Weor, nos dice que es un funcionalismo muy natural de la conciencia, con lo cual nos indica que primero que nada tenemos que despertar y desarrollar nuestra conciencia para entrar en lo que es el estudio real de la enseñanza gnóstica, ya que el estudio de la gnosis está basado en las experiencias internas y particulares de cada uno de nosotros. Esta ha nacido con el ser humano, por lo cual no es una enseñanza o algo que se tenga que adquirir, sino solo despertar y desarrollar, ya que la conciencia trae consigo todo el conocimiento desde la creación y el cúmulo de todas las experiencias vividas en otras existencias, en los diferentes reinos, como el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Por eso Sócrates utilizaba la técnica de la mayéutica, que es el arte de ayudar a parir, es decir, a sacar lo que está dentro de cada persona a través de preguntas. Un ejemplo como el ¿por qué dices lo que dices? ¿Por qué tienes ese pensamiento? ¿Qué te hace pensar así? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y por qué? Él se la pasaba preguntando todo el tiempo. De esa forma es como él hacía que las personas dirigieran su atención hacia adentro y lograran un estado donde pudiera salir a flote la conciencia. Muchas veces se quedaban sin contestar, ya que este estado se da en el momento en que se saca a la mente de su programa. Muchos llevaban un programa en la mente acerca de algún tema relacionado con la filosofía, con el arte o relacionado con las virtudes, etcétera, para expresárselo a Sócrates.
y Sócrates lo sacaba de ese programa, ya sea con una pregunta o con una respuesta. Ese daimón o el daimón del que habla Sócrates era la conciencia misma, que sirve de intermediaria entre el ser interno y la persona, ya que esta es la que utiliza el ser para comunicarse con la parte humana. Ese daimón es nuestro entrenador psicológico, es el que nos pone las pruebas o circunstancias para sacar la luz de las tinieblas, porque como habíamos dicho antes, que las personas contamos con un mínimo de conciencia despierta calculado en un 3% y el otro 97% está atrapada en los agregados psíquicos, que son los que personifican nuestros errores. Así que se necesita quitarle a cada agregado el porcentaje de conciencia que tiene, y al liberarla se acumula al porcentaje que se tiene despierto, aumentando así la luz en nosotros. Los agregados psicológicos se mueven en base a programas y de forma mecánica, no lo pueden hacer de otra forma, porque por ello se debe de aprovechar las circunstancias difíciles y provocar a propósito otras circunstancias, con la intención de que el agregado psicológico salga a relucir y a través de la autoobservación podamos verlo y estudiarlo, para poder conocerlo y aplicar la didáctica para la liberación de la conciencia atrapada en él. Yantipa o Jantipa, que era la esposa de Sócrates, era calificada como una persona cruel, que le hacía escándalos en la calle a Sócrates, y sus discípulos, disgustados con ella, le decían a Sócrates que cómo era posible que le aguantara eso, y él les contestaba que a ella le debía su sabiduría, porque era ella quien ponía a prueba su capacidad. Con esto nos podemos ir dando cuenta un poco de qué en sí se trata la enseñanza gnóstica, y que no es tan fácil. Tanto Sócrates como el Maestro Jesús corrieron suertes similares por dar tales enseñanzas. Los dos fueron sentenciados a muerte y lo hicieron bajo su voluntad, ya que no hicieron nada por salvarse. El agregado psicológico, una persona con el agregado psicológico hubiera hecho todo por salvarse, inclusive hasta culpar a otro, pero en cuestiones del ser no es así. Simón Pedro quiso evitar el martirio de Jesús. Esto está dicho en Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 24. Dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos tres factores son el fundamento de la enseñanza gnóstica cristiana universal, que son de la misma forma el morir para el agregado psicológico, el nacer del agua y del espíritu, es decir, el fuego. Aquí es donde se encierra el misterio de la cruz,
que es una de las claves gnósticas. No se trata de andar por la calle con la Biblia gritando que somos cristianos. El que es verdadero cristiano lo tiene que demostrar con la cruz a cuestas. Allí es donde se nota si somos cristianos o no. Y el tercer factor es el sacrificio por nuestros semejantes. Cuando uno empieza a cumplir estos tres factores, equivale a sacar los tres clavos de la cruz, desclavar al Cristo y poner en su lugar al ego, a nuestro agregado psicológico. Estos tres clavos de la cruz tienen diferentes interpretaciones a diferentes niveles. Si lo interpretamos desde el punto de vista alquímico, es un proceso llamado que es la prueba a base de fuego y el hierro. Pero nosotros lo estamos viendo ahorita desde el punto de vista psicológico, para que también nos sea más comprensible. Es decir, cada simbología del Maestro Jesús, cada dicho de él, cada parábola de él, se tiene que interpretar a diferentes niveles. No es uno solo. Dicho esto, también queremos aclarar y aprovechar para aclarar un punto que se escucha mucho. Y es que dicen que Jesús no fue cristiano, sino que nació y murió siendo judío. Y eso se basan porque dice que vino a cumplir las leyes de la Torá, que él no vino a violar ninguna ley. Pero también le queremos hacer saber a esas personas que piensan así, que una cosa es respetar las leyes de la Torá y otra muy distinta, la encarnación o advenimiento del Cristo. Ese suceso que se dio en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Por lo tanto, el objetivo de la enseñanza del Cristo no es tanto respetar las leyes, sino encarnar esa fuerza crística del amor y no crear grupos de personas en torno a una creencia. Por ello dice en Juan, capítulo 13, versículo del 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, esto es lo que se requiere para hollar el camino de la cristificación. Bien, aclarando este punto, pasaremos a este otro siguiente, donde también se nos ha dicho que la conciencia tiene la oportunidad de desarrollarse hasta la edad de 7 años, ya que desde esa edad el niño ha empezado a desarrollar su falsa personalidad. Esto debido a que empieza a absorber todos los programas del sistema que este mundo nos pone, desde la educación, con lo cual la conciencia queda paralizada, porque en el sistema que vivimos no hay condiciones para que esta conciencia se desarrolle. Así que la persona que se quiere dar a la tarea de despertar su conciencia, se tiene que crear un entorno particular dentro de su propia psicología, apartándose de los programas mentales para poderlo hacer, siendo este el aprovechar las situaciones difíciles que se nos presentan y crear otras a voluntad para no estancarse. Vamos a explicar un poco más esto. Es decir, que la conciencia no se puede desarrollar
dentro de los programas mentales que tenemos. Tenemos que salirnos de los programas mentales para que la conciencia se pueda ir desarrollando. Es de la forma que ella se puede desarrollar. Entonces la persona que intenta desarrollar la conciencia, pero no se ha salido de los programas que el sistema nos pone, se está autoengañando, porque la conciencia no se puede desarrollar sobre esos rieles. Hay que salirse de los programas que tenemos y empezar a desarrollarla. Como un ejemplo muy banal, diremos, cuando uno va siempre uno camina por la misma ruta para ir a su trabajo. De repente hay que salirnos de esos programas, porque de hecho muchas veces llegamos a nuestro trabajo y en el camino íbamos pensando en otra cosa, pero el centro motor, ya como está mecanizado, ya sabe las calles, ya sabe todo, y aunque nosotros vayamos pensando en otras cosas, muchas veces se acuerda uno y dice, ah, caray, pues ya llegué, pero ni me acuerdo cómo me vine. ¿Por qué? Porque el centro motor ya está mecanizado. Entonces muchas veces hay que hacer, por decir, me voy por otra ruta diferente, aunque esté más lejos, pero lo estoy haciendo pues para obviamente desmecanizarme. Una persona siempre llega y se sienta, si está en un salón, en el mismo lugar. Ahora me cambio de lugar. Estos son, pues se puede decir que claves para uno ir despertando un poco la conciencia. Hay que poner en práctica eso. Y también, pues a medida que nosotros vayamos entendiendo o teniendo más comprensión sobre de lo que se trata, ya que empezamos a tener el sabor trabajo de lo que es el estado en ese despertar de la conciencia, ir buscando cada vez más ese tipo de situaciones para que la conciencia se vaya saliendo cada vez más y también se vaya desarrollando. Esto lo podemos corroborar con las enseñanzas que tenía Gurdjieff. Gurdjieff tenía muchísimas enseñanzas de este tipo. Una persona tenían una palabra que decían, estaban haciendo lo que estaban haciendo y de repente él decía stop, y la gente tenía que pararse, estuviera haciendo lo que estuviese haciendo, y en ese momento recordarse a sí mismo, porque ese es el famoso recuerdo de sí. Por eso en las circunstancias difíciles, en momentos de peligro, la mente, algo que no nos esperamos, como la mente no está programada para eso y salen y se nos presenta otra cosa diferente, es ahí donde está ese shock consciente. Entonces esos momentos hay que irlos propiciando nosotros mismos, porque esto no es de que alguien nos venga a imponer una disciplina, es una autodisciplina que uno se tiene que ir poniendo de acuerdo a las propias necesidades particulares de cada uno. Pero debemos tener en cuenta que prácticamente todo lo que nos lleva al despertar de la conciencia suele ser lo contrario a los programas que el sistema nos pone, ya que este sistema está creado por el ego y por la falsa personalidad. Entonces hay muchas gentes que si de repente nos vean haciendo alguna cosa de ese tipo, pues para ellos vamos a estar locos. Pero como nosotros no dependemos de lo que digan las demás personas, pues obviamente estamos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Aunque, bueno, pues uno no se puede poner en exhibición tampoco, pero
Son cosas que uno debe de ponerse a sí mismo. Esa es una de las claves para que uno vaya despertando. Y una enseñanza se puede decir, porque es el recuerdo de sí. Esos son estados que uno tiene que provocar. Bien, la didáctica esa es para despertar, pero la didáctica que se maneja para eliminar la falsa creación psicológica, desafortunadamente se ha perdido. Porque una cosa es despertar y otra cosa es eliminar o desintegrar la creación psicológica. De eso no habló Gurdjieff, ni ningún otro ha hablado. Hasta ahora yo no conozco una enseñanza que hable de la eliminación de la falsa creación psicológica. Esta se ha perdido a través de los siglos, pero todavía quedan algunos vestigios antiguos, como el arte de la tauromaquia, que ha degenerado en las corridas de toros. Antes se ilustraba cómo someter y esquivar las arremetidas de la bestia, es decir, del agregado psicológico. El arte de Mitra nos ilustra en eso. El judo en las artes marciales era para luchar contra nuestra propia mente, no para luchar contra otra persona. El Minotauro de Creta era otra de las artes. En Egipto, la historia de Set y sus demonios era otra ilustración también en el Egipto. Jesús, arrojando a los mercaderes del templo y sacando a los demonios, nos ilustra cómo actúa la fuerza del Cristo dentro de nosotros. Se dice que Jesús bajó a los infiernos, como todos los héroes y titanes de la mitología, para enfrentarse a las potencias del mal y sacar esa luz de las tinieblas. Esos infiernos son los niveles subconscientes de la mente, de cual nos hablará Carl Gustav Jung. Ahora lamentamos decir que ninguna enseñanza tiene esa didáctica. Nadie habla de ella. Hay algunos que lo intentan hacer con ciertos diagramas, de los cuales sabemos de antemano que no son efectivos para tal objetivo. Solo nos pueden auxiliar hasta cierto punto como estudio, pero no como eliminación, lo cual suele ser a veces más peligroso que una persona que no hace nada, ya que el hecho de mover fuerzas negativas que se desconocen y sin estar trabajando con la fuerza del Cristo dentro de nosotros y sin una disciplina, pueden estas fuerzas arrollar a una persona. Con esto quiero decir que la persona puede desatar una fuerza negativa de sus instintos o de su centro emocional o de su centro mental, y puede quedar como víctima de las fuerzas con las que él está luchando. Nietzsche habla de esto en su libro Más allá del bien y el mal, y dice lo siguiente: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Cuando más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. Quien no tiene alas no debe tenderse sobre abismos. Esto nos dice Nietzsche en su libro Más allá del bien y el mal. Bueno, pues esto que hemos explicado es parte fundamental de lo que es la enseñanza gnóstica. Y terminaremos con una frase del fundador del movimiento gnóstico que dice lo siguiente: nosotros no queremos idólatras, ni nos interesan los secuaces del intelecto. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselitista,
Indicamos con pensamiento lógico y con concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informamos que la sabiduría pertenece al íntimo y que las virtudes y los dones no son asuntos de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas son realidades terribles que nos convierten en poderosos y gigantescos robles para que se estrellen contra nuestra recia personalidad los vendavales del pensamiento, las amenazas de los contumelios, la envidia de los tiranuelos y la amenaza de los malvados. Esta enseñanza es para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. No andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su sagrado íntimo, porque éste es el único que puede salvarnos y glorificarse. No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar la realidad de esas verdades. Empuñamos la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Samael Aún Beor. Bueno, pues les agradezco su tiempo, espero que les haya interesado el tema para que nos sirva de reflexión y meditación y siembre las fibras más íntimas de nuestro ser para lanzarnos a la lucha contra nosotros mismos. También los invitamos a visitar nuestra página conocimientointerior.com. Es conocimientointeriortodojunto.com, donde también encontrarán temas relacionados con la enseñanza crística. Bien, hasta el próximo tema y que la luz del Cristo nos ilumine.